Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Marc, técnico de consumo de la oficina de Barcelona de Asufin, y esta jornada de hoy versará sobre las tarjetas revolving, cómo identificarlas, cuáles son sus consecuencias y cómo se comercializan. En primer lugar, también quería presentar a Asufin Cataluña, ya que es una asociación autónoma bastante joven, a pesar de que Asufin Nacional ya tiene 11 años de trayectoria. Por eso os quería mencionar que a partir del lunes ya estaremos activos en la oficina de la calle Balmes, en Barcelona, y podemos atender vuestras consultas. También os quería comentar que vamos a ir intentando tener más implementación en Cataluña para que no sea solo en las grandes urbes, sino también llegar a aquellos sitios más pequeños. Y también creíamos que era importante estar en Cataluña porque en la mayoría de productos financieros hay mucha litigación bancaria en Cataluña. Asufin Cataluña tiene una parte que es la litigación y hay otra parte muy importante que es la difusión y la formación. Por eso entendemos que un consumidor informado, un consumidor empoderado, es un consumidor que puede y sabe elegir. Por eso creemos que es importante hacer este tipo de jornadas para concienciar e informar a toda aquella gente que pueda tener un problema o conozca gente que tenga problemas con entidades financieras. Por ello, este webinar ha sido posible gracias a la Agencia Catalana de Consumo, que nos ha brindado su apoyo, y que os animo a todos los que tengáis curiosidad en este mundillo que es el derecho de consumo, a entrar en su web también. Ahí podréis ver la oficina municipal que os queda más cerca de vuestra casa y también información de actualidad que nunca está de más. La mecánica del webinar, como he dicho, será la exposición de Vanessa Fernández y al final de todo estará el turno de ruegos y preguntas. Bueno, Vanessa Fernández es nuestra abogada colaboradora de hace un montón de tiempo. Tiene una extensa experiencia en el mundo del derecho de consumo, 20 años, ¿no?, litigando, experiencia también en docencia, en el máster de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Barcelona, también en el posgrado de consumo del Colegio de Abogados de Barcelona, también consta en el 2020 como en el directorio de Best Lawyers en materia de litigación. También ha dado formación en la escuela judicial. Por eso nosotros entendemos que es buena la difusión, pero también la difusión con rigor y con asesoramiento de gente informada, ¿no? Porque hay mucha difusión que a veces no pasa el filtro, ¿no? Hay alguien que me ha dicho, alguien que conozco, que sabe. Por eso nosotros entendemos que de primera mano aquella gente que está en el juzgado cada día es la que mejor nos puede informar. Por eso, antes de dar paso a Vanessa, vamos a hacer 3 preguntitas para saber un poquito qué opináis sobre las tarjetas y cuál es vuestro estado respecto a ellas. Bueno, vamos a lanzar los resultados. Bueno, esperamos que quedan unos poquitos y lanzamos resultados. A ver los poquitos que quedan. Si se animan. Bueno, los resultados en si tienes alguna tarjeta revolving están bastante ajustados. Un 57% dice que sí. Entonces entendemos que hay gente que no. Puede ser que la tenga y no lo sepa, o a lo mejor es que conoce a alguien que también la puede tener, que eso suele pasar mucho.
En segundo lugar, si la TAE fijada en el contrato es superior al 27%, el 64% dice que sí, frente al 36% que no. Veremos esto, Vanessa, cuando nos explique cómo marca la estrategia procesal, el tipo de interés, porque hay varias estrategias a seguir en el eventual litigio. Y la última pregunta es si has pagado más intereses que el capital que pediste. Un 64% dice que sí y en un 36% dice que no. Bueno, esos resultados también los dejamos ahí entre, ¿no?, en bambalinas, porque a veces dices que no o dices que sí, pero tampoco realmente, ¿no?, sabes cómo está tu situación. Por eso os dejo a Vanessa para que os ilustre un poquito. Muchísimas gracias, Marc. Agradecerte las palabras y obviamente agradecer a Sofin Catalunya la invitación para poder estar aquí hoy con ustedes y compartir esta sesión. Bueno, como saben, vamos a hablar de lo que son las tarjetas revolving. Según la encuesta que les han pasado, pues muchos ya sabéis que tenéis una tarjeta revolving y otros o no la tenéis o, como dice Marc, no sabéis que la tenéis, ¿no? Por ello, vamos a empezar la sesión hablando de los diferentes tipos de tarjeta y vamos a ver dentro de cuál de las categorías incluimos a las denominadas tarjetas revolving. Muy básico decir que encontramos básicamente dos tipos de tarjeta, las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. El débito, pues se trata de aquella tarjeta bancaria destinada a realizar operaciones monetarias con el dinero que efectivamente tenemos disponible en nuestra cuenta corriente, y por el contrario, la tarjeta de crédito es aquella donde disponemos de dinero que no tenemos en nuestra cuenta corriente. Por lo tanto, se trata de una modalidad de financiación, es decir, el usuario asume la obligación de devolver no solo el dinero que pide, sino también a pagar unos intereses, a pagar unas comisiones y a pagar, en su caso, unos gastos que puedan estar asociados a esta operación, a esta modalidad de financiación. Esas disposiciones de crédito pueden realizarse de diferentes formas. Es decir, podemos realizar compras a crédito, utilizar la tarjeta para consumir, para comprar cualquier tipo de bien de consumo, o bien podemos utilizarlas para sacar efectivo. Podemos sacar efectivo a crédito, pues, de cualquier cajero, pero también podemos sacar ese efectivo ingresándolo en nuestra cuenta corriente. Por lo tanto, esta sería la última modalidad en la que se incluirían las tarjetas revolving como una modalidad de las tarjetas de crédito. Dicho esto, vamos a ver, ¿qué es una tarjeta revolving o cuáles son aquellos aspectos esenciales o más destacables de la tarjeta revolving? Básicamente, se trata de una tarjeta que lo que nos permite es activar una línea de crédito y activarla sin un plazo determinado, es decir, con un plazo indefinido. En segundo lugar, ¿cómo vamos a devolver el dinero de esa línea de crédito, el dinero del que podamos disponer? Pues se va a devolver mediante el pago de una cuota. Esa cuota va a ser fija, va a ser pactada con la entidad que nos dé ese crédito y va a tratarse de un porcentaje mínimo del importe del capital que se haya pedido. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cómo se devuelve el dinero que pedimos mediante la tarjeta revolving. Con todos estos elementos entendemos que lo que se produce es la denominada espiral de deuda, es decir, tenemos un plazo indefinido. Vamos a ver cómo este tipo de tarjetas tienen una lenta amortización y, por último, los intereses que habitualmente se perciben cuando se dispone de dinero utilizando, pues, este tipo de créditos. Se trata de intereses normalmente elevados o suelen ser elevados. Por lo tanto, ¿cuáles son los principales peligros, ¿no?, de estas tarjetas? Los vamos a ver, pero antes voy a compartir con ustedes un material que pone a disposición a Sofin, en el que van a poder ver
cuáles son las entidades y cuáles son las tarjetas revolving que actualmente tenemos en el mercado. Es interesante porque normalmente, o quizá la más conocida, ¿no?, a raíz de la última sentencia del Tribunal Supremo, ha sido la tarjeta WeThink, o la tarjeta que ha sido comercializada por WeThink. Pero deben conocer ustedes que existen multitud de tarjetas en el mercado y multitud de entidades que comercializan este tipo de productos. El problema no es que se comercialicen este tipo de productos, no hay productos que en sí mismos sean buenos o malos, los productos son neutros. El problema es cómo se comercializan esos productos y cuál es la información de la que dispone el consumidor para poder cerciorarse antes de contratar cualquier tipo de producto, ¿no? Y para poder conocer cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, ¿no? Y en relación a esos peligros, pues me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿no? Básicamente de cuáles son los peligros que por mi experiencia pues veo en la comercialización de este tipo de tarjetas. En primer lugar, pues como todos sabemos, la comercialización irresponsable, es decir, que por parte de estas entidades se ofrezcan este tipo de tarjetas pues sin realizar un estudio de solvencia. Y luego también el hecho de que este tipo de tarjetas puedan adquirirse fuera de establecimiento financiero. Si ya nos cuesta que una entidad financiera en algunos momentos dé información al consumidor de acorde a lo que se le exige por parte de la legislación actualmente vigente, pues imagínense ustedes cuando el consumidor puede adquirir estas tarjetas o cuando se le ofrecen estas tarjetas en centros comerciales, en supermercados o en entidades fuera de establecimiento financiero. El otro peligro que vemos es los reclamos, ¿no? Los reclamos atractivos con los que se venden este tipo de tarjetas. Se habla de gratuidad, se habla de rapidez en la concesión del crédito. Efectivamente, pueden ser rápidos, pero gratis seguro que no. A lo mejor sí que es cierto que no nos cobran por darnos esa tarjeta, pero vamos a ver cómo cobran o cuál es el negocio que pueda haber detrás, que insisto, puede ser muy lícito siempre y cuando esté debidamente informado al consumidor y expresamente aceptado por ambas partes y conocido con carácter previo por ambas partes. Otros peligros, otros problemas: pago de deuda a través de cuotas mínimas. Siguiente peligro: ofrecerlas, insisto, sin transparencia, es decir, sin ofrecer al consumidor información real y con la que pueda conocer efectivamente qué es lo que le va a suponer. Normalmente no se facilitan simulaciones de cuál va a ser el sistema de amortización, cómo se va a amortizar el capital que se va a devolver, cuáles van a ser los escenarios futuros. Seguramente si los consumidores pudieran disponer de esas simulaciones con carácter previo, muchos de ellos no la contratarían. Muchos de nosotros conoceríamos de primera mano qué es lo que supone disponer a crédito mediante este tipo de tarjetas revolving. Y por último, el último peligro que destacaría es el efecto bola de nieve. Es decir, las comisiones que se cobran y los gastos son financiados con el resto de la operación, por lo que la deuda no incluye solo el capital que estamos solicitando, sino también esas comisiones, esos gastos y efectivamente esos intereses, de manera que la deuda se incrementa mes a mes. Por lo tanto, estos aspectos deben tenerse en consideración. Me gustaría compartir con ustedes una simulación también realizada por Asufin de lo que puede suponer para un consumidor la disposición a crédito de 1.000 euros con una tarjeta revolving. Es para mí muy gráfica y por ello me gustaría compartir esta pantalla. Como pueden ver ustedes, esta simulación sería cuando el consumidor hace una disposición a crédito con una tarjeta revolving de 1.000 euros.
para devolver esos 1.000 euros va a tardar 6 años y 10 meses, pagando una cuota de 25 euros al mes, es decir, 300 euros al año. Pueden ver ustedes cómo la amortización del capital va increciendo a medida que van transcurriendo los años, pero lo que primero pagamos y sobre todo son intereses, de manera que una familia que pueda utilizar una tarjeta revolving y disponga de 1.000 euros va a tardar casi 7 años en poder devolver esos 1.000 euros. Y ello sin tener en cuenta que esa disposición no se vuelva a realizar, es decir, pues que a medida que se vaya amortizando capital, pues esa familia o ese consumidor no vaya volviendo a utilizar el crédito que ya se supone que ha pagado, porque entonces, insisto, la deuda puede convertirse en una deuda ilimitada, porque el consumidor irá pagando, irá disponiendo, irá pagando y irá pagando más intereses, más comisiones y la deuda se alargará de forma indefinida en el tiempo. Pero para que se hagan ustedes una idea de lo que supone 1.000 euros dispuestos a crédito mediante este tipo de tarjetas, pues claro, visto así, seguramente si los consumidores conocieran estos aspectos, muchos de ellos no dispondrían de ese dinero seguramente. Si tenemos en cuenta además que la disposición en efectivo, es decir, el hecho de que podamos sacar del cajero esos 1.000 euros o bien podamos ingresar esos 1.000 euros de la tarjeta a nuestra cuenta corriente, hay que tener en cuenta que esa disposición en efectivo puede llegar incluso a ser más cara todavía. ¿Por qué? Pues porque conlleva o puede conllevar una comisión incluso superior a la comisión que podría aplicarse para el caso de que esa disposición de crédito se realizara a través de compras a crédito. Estamos hablando que Asufin ha realizado cálculos, pueden encontrar ustedes en su página web toda la información relacionada con este asunto, pero hablaban de que la TAE media del mercado se encontraba realizando disposiciones en efectivo en más del 29% versus realizar disposiciones en compras a crédito 25,20%. Por lo tanto, no es lo mismo disponer mediante realizando compras a crédito que disponer sacando ese dinero en efectivo. Dicho esto, ¿qué es lo que suele realizarse? ¿Qué es lo que suele hacerse? ¿Cuáles son las tácticas para aumentar el crédito y el uso de esas tarjetas? Pues bien, nada nuevo, es decir, se dice o se comunica determinada información y hay otra información que no se comunica o se comunica de distinta manera. En primer lugar, y me gustaría señalar distintos aspectos que normalmente nos dicen para comercializarnos este tipo de tarjetas o bien para aumentar el crédito, el uso con este tipo de tarjetas. Se nos puede decir que se está financiando un crédito con una cuota muy baja. Muy bien, pero lo que no nos dicen es que quizá los intereses que se van a aplicar en ese tipo de operaciones van a ser elevados o más elevados que si se realizaran con otro tipo de operaciones. Una de las ventajas que suelen ofrecer o que suelen decir es que se puede utilizar la tarjeta para realizar todas las compras, pero lo que no comunican es que cuanto más se acerque al límite del crédito, más interés seguramente van a pagar. En algunos supuestos se ofrecen incluso descuentos, se hace referencia a sorteos exclusivos para clientes por el hecho de una mayor utilización, un mayor uso de estas tarjetas. Precisamente se utilizan esos descuentos, esos sorteos para fomentar el uso. ¿Por qué? Pues porque si el consumidor las utiliza más,
pues más intereses obviamente va a pagar, porque insistimos, está disponiendo de dinero que no tiene. Por último, lo que se dice es, oiga, puede usted incluso transferir el dinero a crédito, incluso directamente a su cuenta, ¿no? Insistimos, es todo lo mismo, potenciar el uso de esa tarjeta, el uso ilimitado, indefinido de ese tipo de tarjetas. ¿Para qué? Pues para prorrogar el cobro de esos intereses, y lo que no hay que olvidar es que el montante total se va a ver incrementado pues con mayores intereses, comisiones, gasto de las operaciones y demás. Dicho todo esto, ¿qué nos dice la jurisprudencia? ¿Cuál es el panorama que tenemos actualmente? Pues bien, actualmente pues nos encontramos con dos sentencias del Tribunal Supremo, una dictada pues, en 2015, la sentencia 628/2015 de 25 de noviembre, y otra bastante reciente, seguramente ustedes conocerán, es la sentencia de 4 de marzo del 2020, la sentencia 149 del 2020. En conclusión, y básicamente lo que nos llevan esas resoluciones es a decir que en esos supuestos los que analiza el Tribunal Supremo aplica la ley de la usura, y nos viene a decir que todo lo que sobrepase una TAE del 26,82% se considerará usura. Sí que es verdad que existen diferencias entre una y otra sentencia. Hay cosas que se dicen en la de marzo que no se dicen en la primera. Y yo destacaría básicamente dos. La sentencia de 4 de marzo, el Tribunal Supremo ya nos dice que incluso una TAE del 20% ya le parece muy alta. En la sentencia del 2015, con una TAE del 24,6%, ya se consideró ese préstamo usurario. Y luego, para mí, una de las cuestiones más importantes y más relevantes de esta sentencia de 4 de marzo es que nos abre la vía a la posibilidad de que se realice un control de transparencia y abusividad de la cláusula por la que se establece la amortización de este tipo de préstamos, porque efectivamente habrá que ver si el consumidor puede comprender los efectos que va a tener ese sistema de amortización reales y económicamente, o sea, los efectos que él va a tener por esa contratación, y habrá que ver también si se le han realizado simulaciones para que pueda comprender qué es lo que le va a suponer, ¿no? Lo que hemos visto, ese ejemplo, ¿no? de por cada 1.000 euros, pues cómo vamos a pagarlos, qué es lo que va a pagar usted. Para mí esta es una de las cuestiones más relevantes. Evidentemente, se trata de una jurisprudencia muy controvertida, ha sido muy discutida, continúa siendo de rabiosa actualidad, sobre la que los distintos operadores jurídicos nos hemos pronunciado en muchísimas ocasiones, y seguramente va a dar mucho que hablar todavía esa jurisprudencia. El problema con el que nos encontramos básicamente es que no existe una regulación que fije unos parámetros claros, objetivos, que den seguridad jurídica de lo que puede entenderse o cuándo puede entenderse que el tipo de interés es usura o no es usura. Es decir, el legislador, tenemos la ley de la usura, pero en la ley de la usura no se dice a partir de qué tipo va a ser usura, se establecen unos parámetros, porque en el momento en que se dictó esa ley, pues no tiene nada que ver con el momento presente. Y por lo tanto, el principal problema con el que se encuentra no solo el Tribunal Supremo, sino todos los órganos judiciales de este país, es que esta cuestión no está regulada legislativamente como debería estarlo, como así sucede en otros países, por ejemplo, de la Unión Europea. Francia tiene una regulación específica sobre esto y queda muy claro a partir de qué tipo de interés va a considerarse o no usura.
Ese es uno de los problemas y luego la siguiente cuestión será ver cuando se plantee si realmente pues las cláusulas o algunas de las cláusulas que han sido insertadas en ese tipo de contratos lo han sido realmente con total transparencia o bien se podrá analizar si son abusivas o no. Pero eso todavía está por ver, porque entendemos que, bueno, a fecha de hoy, esa vía, entendemos que esa puerta está abierta a raíz de esta sentencia y que veremos cuál será la evolución. Habrá que estar a la distinta jurisprudencia que se va dictando, que se va desarrollando sobre esta cuestión por parte de los tribunales de nuestro país y que regularmente va recogiendo a su fin. No se pierdan ustedes el mapa, ¿no?, que habitualmente nos prepara a su fin y al que podemos acceder y nos dicen, bueno, pues cuántas sentencias hay en un lugar o en otro del territorio nacional y nos van poniendo al día de todas aquellas resoluciones que se van dictando sobre esta cuestión, entre muchas otras. Por lo tanto, dicho esto, ¿qué podemos hacer si tenemos una tarjeta revolving? En primer lugar, muy obvio, infórmense ustedes, consulten ustedes a profesionales, vayan ustedes a SUFIN Cataluña, que ya va a abrir su sede, y si no pueden ir presencialmente, pues consulten ustedes por las diferentes vías que tienen. Tienen la Agencia Catalana de Consum, oficinas municipales del consumidor, consulten a profesionales del derecho, infórmense. A raíz de ahí, estos profesionales estudiarán su caso y verán qué opciones tiene. Evidentemente y efectivamente, no va a ser lo mismo el planteamiento de la cuestión jurídica si en el contrato se ha pactado una TAE superior pues, al 27% o al 26,82%, así en ese contrato han pactado ustedes una TAE inferior a ese porcentaje. Seguramente la estrategia procesal va a ser distinta, pero hay que analizar caso por caso. Sí que es verdad que lo que puede interesarse es la nulidad, que dependiendo de si resulta de aplicación la ley de la usura, pues solicitaremos la nulidad del contrato con la correspondiente restitución única y exclusivamente del capital pendiente, y si se han pagado unos intereses y se declara nulo, pues efectivamente esos intereses no deberán devolverse por parte del consumidor. Y por el contrario, si nos encontramos, por ejemplo, con que la TAE es inferior a ese 26,82%, puede también plantearse una acción de nulidad de determinadas cláusulas del contrato que habría que analizar por falta de transparencia y ver si realmente esas cláusulas, como por ejemplo la de la amortización, fue introducida al contrato de una forma transparente y si realmente el consumidor la comprendió, si se le mostraron simulaciones, si entendió efectivamente lo que estaba contratando y lo que le suponía. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede conseguirse? Bueno, pues en definitiva, y a grosso modo de una forma o de otra, es no pagar unos intereses que en algunos casos pueden considerarse o abusivos o desproporcionados y que por lo tanto únicamente deba devolverse ese capital. Hay que estudiar cada caso porque en función de las disposiciones, en función de los intereses, en función del caso concreto, en algunos supuestos el consumidor consigue zanjar la deuda con lo que ya ha pagado y en otros casos incluso ha pagado de más y puede solicitar que le devuelvan todos aquellos intereses que ha pagado en exceso. Por lo tanto, no es el ABC. Es decir, habrá que ver cada caso concreto, habrá que ver cuáles son las circunstancias concretas que han llevado al consumidor a esa contratación, habrá que ver las cláusulas contractuales que se han pactado y habrá que ver cuál es la mejor estrategia procesal para el caso concreto. Por eso, y terminando, insisto, infórmense ustedes,
consulten a profesionales. Lo que van a necesitar es pues, disponer del contrato donde se han negociado todas las cláusulas, el justificante de pago pues, de cada mes, de las cuotas que ustedes han ido abonando y cualquier otro documento que haya tenido lugar, que se haya producido en ese proceso contractual, en ese íter contractual, tanto con carácter anterior a la contratación como con carácter posterior a la misma. Por lo tanto, recopilen ustedes información y acudan a profesionales pues como Asofin Catalunya que puedan ayudarles a ver cuál es la mejor solución para ustedes. Y creo, Marc, que con esto sería todo y si hay preguntas o... Muchas gracias, Vanessa. Creo que se ha notado esa parte del currículum más de profesora, ¿no? Que has sabido combinar el rigor y explicarlo todo bien con un lenguaje más llano para que gente que no está vinculada en el ámbito jurídico también lo pueda seguir. Y ahora vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver. La primera pregunta versa así. Hola, últimamente estoy viendo que muchas empresas ofrecen financiación al 19%. ¿No sería abusivo según el Tribunal Supremo? Bien, bueno, a ver, lo que ha sucedido es que a raíz de la sentencia de 4 de marzo del 2019, lo que se ha podido comprobar o lo que se ha podido ver es que se han de alguna manera modulado o se han ofrecido unas TAEs, unas condiciones de la contratación de este tipo de productos que se han visto un poco alteradas a raíz insisto, la sentencia de 4 de marzo del 2020. Como les he dicho anteriormente, una de las cuestiones que señala o que destaca el Tribunal Supremo en la sentencia es que el tipo medio de la TAE del momento de la contratación, del supuesto de hecho que se analiza en esa sentencia de marzo, que es del 20%, ya indica el Tribunal Supremo que le parece muy alto. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues que obviamente pues, hay entidades que lo que han hecho es optar por modificar esas condiciones de contratación y establecer el tipo medio, establecer el tipo de interés, la TAE, en un 19%, ¿vale? Claro, la pregunta de si sería abusivo o no, pues estará por ver, porque esa abusividad, insisto, no se ha planteado cuando se planteen demandas interesando en la nulidad por esa falta de transparencia o por esa abusividad de determinadas cláusulas, tendremos oportunidad de ver cómo va a resolverse esa cuestión. Porque esa cuestión ha sido resuelta por el Tribunal Supremo al amparo de la ley de la usura. Si aquí no es tanto si ese 19% es desproporcionado o no lo es un precio correcto o no, si es un precio de mercado o no, lo que se analizará en ese tipo de acciones va a ser si ese pacto, esa cláusula ha sido insertada en el contrato de un modo transparente, de un modo claro, si se ha informado al consumidor, si se le han dado simulaciones, si se van a analizar otros aspectos distintos que no se han analizado en las sentencias del Tribunal Supremo que les he comentado. Vale, vamos a la siguiente. Dice Teresa, ¿cuál sería la documentación mínima que necesitamos para interponer una demanda? En la mayoría de los casos los afectados no disponen de documentación y las entidades se resisten a facilitarla. Yo creo que es la misma que ha hecho Carlos Romero, por lo tanto... Sí, bueno, la documentación ya lo hemos dicho, ¿no? Pues el contrato, las liquidaciones que se hayan, los recibos de las cuotas que hayan pagado y cualquier otra documentación, pues bien pueda ser publicidad con la que, por ejemplo, el consumidor se animó a contratar. En esa publicidad pueden disponerse cuestiones
de relevancia para el planteamiento de cualquier procedimiento judicial. Y cualquier documentación relevante o cualquier comunicación que haya habido entre las partes con carácter previo, tanto antes, en el momento o después de la contratación. En cuanto a la cuestión de que en muchos casos los afectados no disponen de documentación, hombre, los justificantes de pago de lo que han pagado seguramente los tienen que tener, ¿no? Porque les van, o sea, a través de las anotaciones contables de su cuenta corriente van a ver qué es lo que han pagado y con eso ya se pueden determinar muchas cosas. Si no disponen del contrato, está claro que hay una falta total y absoluta de transparencia, porque es que el consumidor no ha conocido ni tan siquiera las condiciones contractuales en base a las cuales ha contratado. Lo que se recomienda y lo que se viene haciendo es enviar un requerimiento previo a esas entidades para que faciliten esa documentación. Y si aún así no la facilitan, hay determinadas opciones, ¿no? O bien puede interesarse esa documentación mediante procedimientos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y requerir esa documentación directamente a esas entidades mediante pues el planteamiento de unas diligencias preliminares, por ejemplo. O bien, obvio es que si el consumidor no dispone ni tan siquiera de ese contrato, que no pueda haber una transparencia en la contratación, porque ni tan siquiera sabía o conocía cuáles eran los términos de ese contrato. Yo creo que con esto... Sí, bueno, yo también quería comentar sobre todo por lo que dice Carlos, que en el caso de WeThink, que nosotros si nos contactas a través de correo o nos llaman, tenemos un modelo de burofax que en la mayoría de casos y en WeThink lo proporciona, ya tú rellenas tus datos personales con ese burofax y te lo proporcionan, porque muchas veces lo que pasa, y también quiero recalcar, es que desde la sentencia del pasado marzo que afectó a WeThink, por ejemplo, lo que hizo fue bajar los tipos de interés y en los últimos recibos te aparecerá el tipo de interés que te ha venido cobrando últimamente, pero no el de cuando contrataste la tarjeta. Ya te digo, se enviaría este documento y si no lo proporcionan, pues ya miraríamos otra cosa. Veo que no hay más preguntas. Yo, para finalizar, te quería agradecer tu presencia, Vanessa. A los espectadores les quería animar a reclamar, ¿no? Porque muchas veces lo que nos dice la gente, los consumidores, es que el pez grande se come el pequeño. Pues bueno, un poco está la legislación de consumidores, ¿no? Para responder a esta diferencia de posiciones y que tampoco se preocupen tanto por el tipo de interés, porque como ha dicho Vanessa, muchas veces ya vamos por la falta de transparencia y no tanto por qué tipo de interés se ha aplicado. También Vanessa nos ha enseñado muchas de las tarjetas que se comercializan y las entidades. No os preocupéis si vuestra entidad no salía ahí, porque muchas veces se fusionan entidades, van cambiando el nombre, pero lo importante para tener ese olfato y saber si tenéis realmente una tarjeta revolving es lo que ha dicho Vanessa, un plazo indefinido que se alarga mucho y que amortizas muy poco. Yo creo que con eso ya podéis empezar a sospechar. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí en un día festivo en Barcelona y os esperamos que asistáis a más jornadas de formación. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Venga, adiós.